Bien, hermanos, voy a invitarle a que abra la Biblia en Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, vamos a leer desde el verso 19 hacia adelante. Hechos capítulo 14, versículos 19 hasta terminar el capítulo. Dice así la palabra del Señor: Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente, Pablo partió con Bernabé a Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia. Después de predicar la palabra en Pergue, descendieron a Atalia y ahí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Que el Señor bendiga su palabra. Volvemos, hermanos, a la serie del libro de Hechos que habíamos pausado por un largo tiempo y que ahora estamos nuevamente para seguir meditando en ello. Recordemos que el libro de Hechos fue un libro que el Señor inspiró y que Lucas escribió y que nos mostró cómo la iglesia comienza. Desde el capítulo 1, ¿cierto?, hasta el capítulo 8, hemos visto que el primer mensaje importante que se le dio a la iglesia fue lo que decía en Hechos 1:8, que decía que les iba a dar poder. ¿Para qué? Para predicar, ¿cierto?, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, comenzando por Jerusalén. Y eso exactamente es lo que hace el libro, nos va describiendo cómo el Espíritu Santo va actuando a través de su iglesia y va extendiendo este mensaje para llegar a otras personas. Vimos cómo el mensaje del Evangelio y el poder y el ser testigo de la iglesia fue así. Primero en Jerusalén, vino el Pentecostés, se convirtieron, los apóstoles predicaron, los encarcelaron, luego siguieron predicando, los persiguieron y siguieron predicando el mensaje del Evangelio, hasta llegar a la muerte de Esteban, donde sabemos, ¿cierto?, que es asesinado, apedreado, y estaba ahí Saulo, quien se iba a convertir desde el capítulo 9 hacia adelante en una persona muy importante de la iglesia. Y entonces vemos que después de esa persecución, la iglesia, los hermanos, empiezan a moverse hacia otros lugares, se empiezan a mover hacia Samaria y hacia Judea. Y entonces estamos viendo el cumplimiento de lo que el Señor había dicho, cómo se iba a extender la iglesia. Y entonces aparece ahí Felipe, ¿cierto?, con el eunuco, historia que pasamos también y conocemos respecto a cómo se fue extendiendo el mensaje del Evangelio. Pero luego en el capítulo 13 de Hechos es cuando empieza entonces a extenderse el mensaje del Evangelio a todo el mundo conocido de la época, donde vemos que la iglesia de Antioquía toma a Pablo, ya converso, ¿cierto?, el ex Saulo, y también a Bernabé, los cuales dicen que oran en un culto público, ¿cierto?, con ayuno y oración, y los encomiendan a esta misión. Y ahí vimos, cuando pasamos por ese capítulo, que ahí comenzaba lo que se conoce como el primer viaje misionero de Pablo. Siempre se dice Pablo, pero también con Bernabé, ¿cierto?, que juntos van y predican el mensaje del Evangelio, pasando por diversas circunstancias, pasando por diversos lugares en donde van a predicar este mensaje. Comienzan llegando a Chipre, ¿cierto?, donde Bernabé era oriundo, o sea, donde estaban sus raíces, pasando por la isla, predicando por distintos lugares de la isla, perseguidos por distintas circunstancias, también enfrentándose a falsos maestros que están ahí. Luego se mueven de la isla y empiezan a pasar por Listra, Iconio y distintas ciudades donde también enfrentan exactamente esta persecución. Y ahí es donde nos detuvimos la última vez, en el capítulo 14, donde pudimos ver que mientras Pablo y Bernabé predicaban, lo que venía sucediendo es que había oposición. Cada vez que predicaban el mensaje, había oposición
de los judíos. Y los judíos lo habían seguido por Iconio, por Listra, por todos lugares, trataban de perseguirlo para que dejaran de predicar ese mensaje del Evangelio. Y entonces hoy nos vamos a detener, hermanos, vamos a observar estos versículos que acabamos de leer, donde lo que estamos viendo es el final del primer viaje misionero. ¿Ya? Estamos viendo el final del primer viaje misionero. Entonces nos vamos a enfocar primero en los versículos 19 y 22, donde vamos a observar la persecución en Listra. La persecución en Listra. Observemos, hermanos, lo que había estado pasando. Cuando ellos predicaron, estando ahí en Listra, estuvieron en ese lugar y sanaron a un hombre, ¿recuerda? Sanaron a ese hombre, y como ellos sanaron a ese hombre, lo que las personas de ese lugar, con un pensamiento pagano, dijeron es que Pablo y Bernabé eran dioses. Y querían, ¿cierto?, exaltarlo, querían presentar sacrificio, trajeron a los animales para rendirle un sacrificio por lo que ellos habían hecho recientemente. Y lo que hace Pablo y Bernabé, casi desesperado, diciéndole, no, ¿qué están haciendo? Nosotros somos hombres igual que ustedes, no hagan eso. Porque nosotros somos simplemente instrumentos de Dios. Y entonces le empiezan a explicar eso y luchan con ellos para que no le presentaran sacrificio y adoración a Pablo y a Bernabé, poniéndole nombre incluso de los dioses de aquella época. Y entonces, después de ofrecerle esta supuesta adoración que querían hacerle, nos dice el versículo 19, que vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. O sea, fíjense, después de que todos lo veían y lo adoraban, y decían, vamos a adorar a estas personas, llegan judíos y persuaden a la multitud para decirles que en verdad estos hombres eran blasfemos. ¿Ya? Y aquí no hay totalmente claridad en el movimiento de la escena, porque por un lado acuérdense que estaban los paganos en ese momento y querían adorarlo, y de repente llega esta multitud que venía ya persiguiendo a Pablo y a Bernabé hace un buen rato, y persuaden a las personas que están ahí diciéndoles que estas personas son blasfemos. Entonces puede ser que lo que estaban escuchando ahí eran judíos que se les estaba persuadiendo para apedrearlos, o simplemente eran los paganos que se habían enojado porque no habían dejado que los adoraran. Pero lo que sucede finalmente es que van y quieren apedrear a Pablo y a Bernabé, y eso es lo que van a hacer. Ahora, esto nos recuerda a la visión de los judíos. Si una persona era blasfema, tenía que morir de forma apedreada. Ese era el juicio para un blasfemo. Y no es algo nuevo en el libro de los Hechos. Recuerde lo que nos dice el capítulo 8 de Hechos en el versículo 1. Hechos capítulo 8, versículo 1. Nos dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. No era algo nuevo en el libro de los Hechos. Hay persecución una y otra vez en el libro de los Hechos, recordándonos que eso es parte de predicar, ese es el costo de predicar el mensaje del Evangelio. Y lo hemos visto a través del libro de los Hechos. La iglesia que es fiel a predicar el mensaje del Evangelio sufre persecución. Todos aquellos que quieran vivir piadosamente, dice Pablo a Timoteo, sufrirán persecución. Y puede ser, hermanos, que en nuestra cultura actual no haya quizá ese tipo de persecución. Puede ser que estemos un poco cómodos hoy en día no sufriendo una persecución física. Hay ciertamente persecución ideológica de filosofías mundanas que intentan atacar el mensaje del Evangelio. Podemos pensar en muchas, pero sin duda están en contra de este mensaje que nosotros anunciamos, el mensaje del Evangelio. Pero en otras partes del mundo, hermanos, la persecución es violenta, es constante. Y por eso tenemos oración de intercesión, porque intercedemos y rogamos a Dios también por estos hermanos que se ven enfrentados al sufrimiento. Y le he nombrado en otras ocasiones una revista que es La Voz de los Mártires, una revista que va relatando cómo los cristianos en otros lugares del mundo experimentan la persecución. Y en esta semana salió, por ejemplo, un lugar en África donde los cristianos son extremadamente perseguidos y asesinados. Les leo lo que nos dice aquí. Dice, Burkina Faso
que es un lugar, un país de África, ha experimentado un fuerte aumento de la actividad islámica desde el 2016. Militantes vinculados al autodenominado Estado Islámico y Al-Qaeda, que habían estado en gran parte contenidos en los vecinos de Mali y Níger, han cruzado fronteras en el norte para ampliar su influencia en la región de Sahel. Los cristianos han sido un objetivo principal de la campaña y desde abril del 2019 aproximadamente 70 cristianos fueron asesinados y 5 iglesias fueron atacadas. Más de 200 iglesias han cerrado en el norte y al este de Burkina Faso a causa de los problemas de seguridad y las amenazas de ataque. La actividad islámica incrementó en la zona suroeste del país con más ataques contra iglesias y el asesinato de varios pastores. Unos 10.000 cristianos han huido de sus hogares como resultado de la violencia y las amenazas contra los cristianos a lo largo del país. Más de 1.7 millones de personas en total han sido desplazadas por el conflicto, lo cual se suma a una economía ya tensa en medio de la incertidumbre política. Y ahí termina la cita. ¿Qué nos dice, hermanos? Ser cristiano es un costo alto. Ser cristiano tiene un costo alto, hermanos. Es estar dispuesto a sufrir la persecución por causa del mensaje del Evangelio. Y eso, hermanos, es lo que usted se tiene que preguntar al venir a este culto de este día. ¿Realmente usted está dispuesto a soportar el costo por seguir a Cristo? ¿Realmente usted está dispuesto a asumir todo este riesgo que significa seguir a su Señor? ¿O no? Sé que podemos afirmarlo teóricamente ahora y decir, sí, claro. Pero si estuviéramos en esos países donde ni trabajo tuviéramos, ni sustento quizás, ni siquiera tuviéramos para llegar al culto, ni un auto, ni una micro, nada, ¿realmente vendría a reunirte acá? O si reunirte aquí en este momento costaría o estaríamos arriesgando la vida de que alguien entrara y nos matara a todos inmediatamente, ¿realmente con esa conciencia vendrías tú a adorar al Señor? ¿Estarías dispuesto a reunirte aún con ese costo en este lugar? Si la respuesta es sí, entonces no hay nada que a ti pudiera impedirte venir acá. No hay nada, porque si tú pones el estándar que sí estás dispuesto a dar la vida por el Señor, entonces no hay ningún problema en venir acá. Si aunque no hubiera auto, no hubiera micro, nada, viene igual porque no te preocupas. El costo de servir al Señor es ese. Y Pablo, como lo vemos aquí en este versículo, fue alguien que fue apedreado en ese momento. Fue apedreado, hermanos. Y todos pensaron que había muerto en ese momento. O sea, ser apedreado debe haber sido muy violento. ¿Cómo habrá quedado el apóstol Pablo? No sabemos. Pero todos pensaron en ese momento que estaban muertos. Vemos al final del verso 19 que al apedrearlo y arrastrarlo fuera de la ciudad, que era la forma común de hacerlo, lo iban y lo empujaban afuera de la ciudad y ahí afuera de la ciudad lo apedreaban. Todas las personas pensaron que el apóstol Pablo estaba muerto. Tal como le sucedió al mismo Esteban en el capítulo 7 de este mismo libro, capítulo 7 de Hechos, versículo 57, nos dice que entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él, echándolo fuera de la ciudad. Comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Ese era el método normal. Tomar a la persona, empujarla hasta estar fuera de la ciudad y entonces apedrearla por estar predicando, según ellos, esta blasfemia, este mensaje del Evangelio. Y aquí observen que Pablo está en el suelo, los discípulos salen fuera de la ciudad, lo rodean, lo observan y dicen, está muerto parece. Y de repente se para. Eso es asombroso. Incluso algunos estudiosos llegan a la conclusión de que fue alguna especie de resurrección. Porque la violencia de ser apedreado, hermanos, y quedar así, y de repente se levanta el apóstol Pablo. Y dice que entra nuevamente. Ahora observen esto, hermanos. La persistencia que el apóstol Pablo tiene de predicar el mensaje. Ni siquiera las piedras podrían detenerlo por la pasión que tenía de predicar el mensaje del Evangelio. Mis hermanos, está esa misma pasión en nosotros por predicar el mensaje del Evangelio, pase lo que pase, cueste lo que cueste.
tengas dinero, tengas trabajo, estés bien económicamente, estés estable. No importa, voy a seguir predicando el mensaje del Evangelio. Porque a eso el Señor me ha llamado, a eso el Señor me ha escogido para ser un predicador de su palabra. Pensemos nuevamente, aquí no es tan difícil, pero sin embargo, ¿cuánto tiempo dedicamos realmente a predicar el mensaje del Evangelio? ¿Cuánto tiempo dedicamos a anunciar esa buena nueva en nuestras relaciones personales, amigos, o tener la pasión por explicarle a otras personas qué significa el mensaje del Evangelio? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos motiva, hermanos, en nuestra vida constantemente? Un pastor nigeriano llamado Isaku Manawa, nombres raros para nosotros. Isaku Manawa es un pastor que vive también en un contexto de persecución y él ha arriesgado muchas veces su vida por llevar el mensaje del Evangelio. Llegan los islámicos, asesinan gente, quedan mujeres, niños, entonces él como pastor va y los consuela y los anima con la palabra del Señor y lo está guiando constantemente. Y a él le han preguntado muchas veces una obvia pregunta, yo creo, que es, ¿no te da miedo? ¿No te da miedo hacer eso? ¿No tienes temor de eso? ¿Qué es lo que te motiva a hacer eso? Y a él le preguntaron eso y él respondió, mi oración es que si Dios todavía tiene trabajo para mí, me mantenga vivo para hacerlo. Dios siempre me ha protegido de ellos, yo los veo como personas que están perdidas. Y él dice, me gusta trabajar en las zonas de persecución, me gusta trabajar con personas que sufren por la causa de Cristo. No soy feliz si es que no hago este trabajo el cual el Señor me encomendó. Mis hermanos, y ahí es donde tú tienes que preguntar y decir, ¿esas mismas son tus motivaciones? ¿Son esas mismas razones las que te levantan todos los días a trabajar? ¿O simplemente decir, bueno, tengo un trabajo, bueno, tengo un poco de dinero, o me está yendo bien, o me está yendo mal, y eso me motiva? Pero si no tengo trabajo, si estoy mal familiarmente, si tengo conflicto, no. ¿Dónde está Dios? Pero es la motivación que tú tienes de decir, el Señor me ha llamado en la condición en la cual yo estoy, en la circunstancia en la cual me encuentro, y voy a predicar el mensaje del Evangelio. Quizás no voy a ser apedreado como Pablo, pero quizás voy a vivir otra circunstancia como cristiano. Y mi fin y mi objetivo es ese, predicar el mensaje del Evangelio. Luego, si vemos el versículo 21, entonces vemos que Pablo, junto con Bernabé, van a volver a las iglesias que ellos fueron predicando, a Listra, Iconio y Antioquía, y dice que van haciendo muchos discípulos en el camino, que habían experimentado lo mismo que esto, y seguramente se habían formado pequeñas iglesias, pequeñas comunidades de cristianos, en donde ellos habían llegado a creer en el Señor, e inmediatamente habían experimentado también la persecución. Y lo que nos dice Pablo aquí es que ellos van y entonces pasan por esos lugares, por esas distintas iglesias que habían formado, y ¿qué es lo que ellos hacen? Dicen que pasan a animarlos. A animarlos. Ahora, observe las palabras de ánimo. Las palabras de ánimo son un poco extrañas también para nosotros, pero estas son las palabras de ánimo. Les llama a que deben perseverar en la fe y les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gracias, Pablo, qué ánimo, me siento animado. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Uno diría, bueno, no me anima mucho eso, ¿eh? Pucha, tenéis que sufrir mucho, y así eso es parte de entrar en el reino del Señor. Pero esta frase no es algo aislado en la Biblia, sino que la Biblia nos recuerda en varias ocasiones que ser parte de la vida cristiana es sufrir. Ahora, ¿eso los sufrimientos? No, por supuesto hay bendiciones que disfrutamos, que el Señor nos ha dado. Pero gran parte de ser cristiano tiene que ver con esto, dificultades, tribulación, pruebas. ¿Cómo tú vas a enfrentar con una perspectiva bíblica esas tribulaciones y esas pruebas? Nos dice Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4.
tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga un perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y ahí dice diversas pruebas, no dice una, no dice dos, dice diversas pruebas. No sabemos cuántas pruebas, pero diversas pruebas van a experimentar como cristianos. Si uno hace un recorrido hacia atrás, yo llevo 18 años de cristiano, he experimentado diversas pruebas. Usted puede hacer el mismo ejercicio y se va a dar cuenta que ha experimentado también diversas pruebas. Y el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Tengan por sumo, en el cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Nuevamente, diversas pruebas. Usa la ilustración del oro, que es purificado por el fuego, limpiado a través de diversas pruebas. Dicen, cristianos, ustedes van a experimentar diversas pruebas. Fuego de la prueba, ¿para qué? Para formar nuestro carácter conforme a la voluntad del Señor. Así que, mis hermanos, cada prueba tiene un propósito formativo del Señor en su carácter, para ser semejante a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que, si tienes problemas matrimoniales, Dios te está moldeando. ¿Tienes problemas con la crianza de tus hijos? Dios te está moldeando. ¿Tienes problemas con algún pecado específico? Dios te está moldeando. ¿Tienes problemas en tu trabajo? Dios te está moldeando. ¿Tienes problemas de relación con alguno de otros hermanos? Dios te está moldeando. Y así podríamos seguir. Hermanos, todo lo que nos sucede, todas las pruebas que ustedes experimenten, estén experimentando o experimentarán, son parte del propósito soberano de Dios para que crezcan en la fe y sean conforme al carácter de Dios, conforme a su imagen y semejanza. Y Pablo pasaba por la iglesia recordándole esto a los hermanos. Estaban sufriendo, tenían dolores, seguramente no tenían trabajo. Y Pablo pasaba con Bernabé diciéndole, hermano, es necesario que experimentes estas cosas. Es necesario, porque te ayuda, porque te hace crecer, porque te ayuda a depender de Dios, porque te humilla. Si no pasara eso, hermanos, somos orgullosos. Los seres humanos somos con los cristianos con el pecado remanente que queda aún en nosotros y cuesta mortificarlo. Pero el Señor va a usar esa prueba para mortificar el pecado, para humillarnos y reconocer que solamente en Cristo tenemos salvación, fuerza, gracia, solamente en Él. No somos capaces nosotros mismos de llevar a cabo su voluntad simplemente por nuestras fuerzas. Es el Señor moldeándonos. Y luego entonces que Pablo nos muestra esto, cómo la persecución en Listra e Iconio va el Señor a fortalecer y va a hacer crecer su carácter. Luego desde el versículo entonces 23 hasta el versículo 28 vamos a ver que el apóstol nos muestra cómo él va a establecer ancianos en las iglesias y cómo va a informarle finalmente del término de este viaje. Verso 23 al 28 vemos entonces el establecimiento de ancianos y el informe a la iglesia. Entonces, después de animar y fortalecer a estos hermanos, nos dice que después les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. Versículo 23 entonces nos dice esto, animó a los hermanos, y después nos dice si está seguido o hubo un tiempo entre medio, el libro de Hechos no es bueno para el tiempo, pero nos muestra que después de consolar y fortalecer a los cristianos, entonces establece ancianos en cada iglesia. Hermanos, ¿qué son ancianos? Lo hemos enseñado aquí, pero lo recordamos. Ancianos son igual a pastores. Ancianos son igual a obispos. Ancianos son igual a presbíteros. Palabras que son intercambiables, que aluden a hombres llamados y consagrados por Dios para guiar a una iglesia local. Y es por eso que en esta iglesia creemos en la pluralidad de ancianos
que significa que necesitamos más pastores. Yo soy el pastor de esta iglesia ahora, pero aspiramos a que haya más pastores en esta iglesia. Porque ese es el diseño que vemos en la palabra de Dios. Un grupo de hermanos que tienen un carácter probado a través de su vida y que entonces ellos sirven a la iglesia a través de ese ministerio que Dios le ha dado. En Tito capítulo 1, versículos 6 al 9, como también en 1 Timoteo 3, nos dan algunos de los requisitos, pero ahora vamos solo a mirar Tito capítulo 1, versículos 6 al 9, donde Pablo le dice lo siguiente a Tito. Le dice: por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras anciano en cada ciudad como te mandé. Lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusado de disolución ni de rebeldía. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaces también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Ahí tenemos una lista, pero observemos primero lo que dice. Dice: para poner en orden a la iglesia y para que tenga ancianos que puedan servir en la iglesia. Ya hay otras versiones que usan para que arregles lo deficiente en la iglesia. O sea, una iglesia que no tiene pluralidad de ancianos, una iglesia que todavía está creciendo hacia la madurez. Una iglesia todavía que está avanzando, que está llegando o avanzando hacia ser maduro o ser conforme al diseño del Señor. Y en eso estamos en esta iglesia. Estamos en un proceso donde hay hermanos que han sido vistos por la iglesia y que ahora estamos dando comienzo en este año para ese llamado. Para que la iglesia llegue al orden y al diseño que Dios ha establecido en su palabra. Pero esos hombres no pueden ser cualquier hombre, sino que deben ser hombres conforme a los requisitos que da acá, que no vamos a examinarlo, simplemente observar cómo el Señor llama a estos hombres para hacer eso. Entonces Pablo le había dicho, Pablo con Bernabé habían establecido en cada iglesia ancianos, pastores, para que entonces hagan esta tarea de pastorear. Los ancianos son un regalo del Señor para su iglesia y parte del trabajo que ellos tienen son varias cosas: es exhortar, enseñar, es animar, corregir. Muchas de las tareas tienen con eso: consejería, visitación, muchas tareas tienen. Pero una de ellas, y en la que se enfoca aquí este versículo, es la idea de animar o la idea de consolar. Están en persecución los hermanos, están sufriendo los hermanos en ese momento. Entonces lo que necesitan es un consuelo pastoral, un consuelo de estos ancianos. Y Pablo por eso, junto con Bernabé, designan ancianos. Y estos ancianos van a acompañar a la grey del Señor en medio de la persecución que están sufriendo. Richard Baxter, que fue un famoso puritano, escribió un libro que se llama El Pastor Reformado o Renovado, depende de la versión. Y ahí él dice que una parte de la tarea que tienen los pastores es exactamente el consolar. Él escribe lo siguiente, dice, hablando a los ancianos: debes tener un corazón de padre para tus filigreses. El amor tierno de una madre no debe superarlo. Tienes que sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. Deben ver que no te importan las cosas externas, ni la riqueza, ni libertad, ni honra, ni la vida, en comparación con su salvación. Sino que como Moisés te contentarías que se borre tu nombre del libro de la vida, esto es, ser quitado de entre los vivos, para que el de ellos aparezca en el libro de la vida del Cordero. Debes estar dispuesto, según dice Juan, a poner tu vida por los hermanos. Y como dice Pablo, a no estimar preciosa tu vida para ti mismo, con tal que acabes la carrera con gozo y el ministerio que recibiste del Señor Jesús. Cuando vean tu amor sincero para con ellos, escucharán tus palabras y soportarán todo lo que hagas. Ahí Richard Baxter dice, un pastor, un anciano, debe tener ese consuelo. Para aquellos que están sufriendo, debe ser aquel que consuela. En cada circunstancia hay otros que van a necesitar reprensión, claro, pero en esta circunstancia es consuelo. Con la palabra del Señor debe mostrar que el deseo que tienes es que crezcan en medio de la prueba para alabar y exaltar
a nuestro Dios. Pero esa tarea, por supuesto, no solo va a recaer en los ancianos, en primer lugar en ellos, pero toda iglesia debe tener ese corazón, ese anhelo. Hay hermanos que están sufriendo, hay hermanos que están con dificultades. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mostrar el consuelo, vamos a acompañarlos, vamos a caminar con ellos en medio del sufrimiento. Luego podemos ver entonces, desde los versos 24 al 26, que ya Pablo y Bernabé van a viajar de regreso a la iglesia que los envió y van a pasar por varios lugares. Así que aquí va a ir describiendo cómo va el viaje de regreso. Desde el verso 24 al verso 26 van a regresar entonces a la iglesia. Ellos se mueven desde la región de Pisidia, luego se mueven a la región de Panfilia. Ahí llegan a una ciudad llamada Pergue, donde nos dice que predican el Evangelio. No nos dicen cuál es el resultado de esa predicación, pero nos dicen que, como siempre, Pablo y Bernabé predican el Evangelio y luego descienden al puerto de Atalia, en donde ahí, ¿cierto?, navegan por el Mediterráneo hasta llegar nuevamente entonces a Antioquía de Siria, donde habían sido encomendados por el Señor, donde comenzó en el capítulo 13, versículo 1 y 2, donde empezó el primer viaje misionero y oraron con ayunos y los encomendaron a la gracia de Dios. Ahora vuelven nuevamente a Antioquía de Siria, al lugar donde fueron enviados. Y ahí, ¿qué es lo que ellos hacen? Versos 27 y 28. Lo que ellos hacen ahí, entonces, dice que es reunir a los hermanos. Se anuncia: hermanos, esta semana llega Pablo con Bernabé, así que reunámonos. Vamos a escuchar qué nos van a contar, cómo les fue en su viaje. Entonces, se juntan con ellos y entonces le informan cómo les fue en su viaje. Y ahí seguramente repasan todo, ¿no? Cómo les fue con el falso profeta Bar Jesús o Elimás cuando estuvieron predicando, cómo les fue cuando estuvieron predicando el mensaje del Evangelio y la ciudad se dividió completa. Algunos estaban a favor de ellos y otros estaban en contra, y eso causó que entonces después los fueran persiguiendo por distintas ciudades los judíos. Les cuentan cómo el Señor obró con ellos a través de muchos milagros y cómo ese milagro de sanar al hombre cojo trajo para ellos la alabanza de los paganos. Y después les cuentan finalmente cómo les fue en Listra, cómo Pablo estuvo en ese lugar y fue apedreado y todos pensaron que había muerto, pero se levantó, entró a la ciudad y siguió perseverando en la predicación. Le informan de todas las cosas y le cuentan: mire, así ha sido este viaje misionero. Así ha sido como el Señor ha obrado. Ha habido sufrimiento, ha habido dolor, pero hemos perseverado predicando el mensaje del Evangelio. Ahora fíjense en esto, muy importante, hermanos, la realidad de iglesia que hay. Pablo y Bernabé son apóstoles del Señor. Ellos podrían haber dicho: nosotros somos los apóstoles, fin de la historia. Ya hicimos el viaje, eso es todo. Pero dice que llegaron nuevamente a la iglesia e informaron a la iglesia. Les dijeron cómo fue el viaje. En otras palabras, ellos rindieron cuentas del trabajo que habían hecho. No fue simplemente esa ideología o esa filosofía que hay hoy en día entre muchos cristianos de yo y Dios nomás. No, sino que es una idea en donde estamos como iglesia. Los apóstoles del Señor fueron y dieron cuenta, informaron a la iglesia de lo que el Señor había hecho en sus vidas. Y eso nos recuerda, hermanos, que nadie está libre de la rendición de cuentas. Grandes ministerios que el Señor ha levantado, lamentablemente han caído porque no hay rendición de cuentas. Porque se centra a veces todo en un solo hombre, incluso ministerios con el nombre de la persona, terminan finalmente arruinando y llevándolos al pecado. Uno de los factores, por supuesto, puede ser muy importante, que es la rendición de cuentas. Hermanos, eso es bueno. En nuestra mentalidad individualista pensamos que eso es malo, que yo puedo vivir mi vida con Dios y listo. No, es bueno tener una iglesia donde rendir cuentas. Es bueno incluso que los pastores tengamos otros pastores a quien rendimos cuenta y que nos pregunten: ¿cómo está espiritualmente, pastor? Ya que usted pregunta a todos, ¿y usted cómo está? ¿Quién pregunta eso? Entre pastores podemos ayudarnos. Y en la iglesia, entre miembros, podemos ayudarnos y saber: hermanos, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo va tu crecimiento? ¿Cómo va tu lucha con el pecado? ¿Cómo van tus conflictos en el trabajo? Y entonces, ¿qué hacemos?
rendimos cuenta unos a otros. La Biblia, hermanos, supone eso. Por ejemplo, en Santiago, capítulo 5, versículo 16, supone lo siguiente. Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice: por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. O fíjense lo que dice Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice: tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Estos versículos, hermanos, y muchos más nos dicen: es bueno rendirnos cuentas unos a otros. Ahora, por supuesto, yo no les cuento mis pecados a cualquier persona, sino que busco un hermano maduro, un hermano que yo vea que realmente va a ser mi compañero en estas luchas que tengo, y me abro con él. Y abro mi corazón y le digo: hermano, ¿sabe qué? Este es mi pecado. Ayúdame a orar. Ayúdame a caminar juntos en medio de la dificultad. Y eso es vivir entonces en una iglesia que, al igual que los apóstoles, rinde cuenta delante del Señor. Que no se aparta y que no vive una vida solo, sino que está rindiendo cuenta al Señor. Porque, hermanos, Cristo creó una iglesia, un grupo de creyentes que quiere alabar a nuestro Señor. Y dejó todo en orden. Hay una cabeza que es Jesucristo y dejó un liderazgo visible que son los ancianos, diáconos que estén sirviendo y una membresía. Y Cristo pagó en la cruz del Calvario por la iglesia. Murió por la iglesia. Y por tanto nosotros, hermanos, tenemos que vivir así, rindiendo cuentas en la iglesia. Finalmente, hermanos, estos versículos nos muestran el final de este viaje misionero y nos recuerdan lo siguiente. Los apóstoles tuvieron que enfrentar muchos sufrimientos y obstáculos, y en medio de todo eso siguieron avanzando y predicando el mensaje del Señor. Ahora es fácil confundir eso y decir: wow, realmente el apóstol Pablo era increíble y Bernabé era sorprendente, no hay gente como ellos. Pero la verdad es que el mismo apóstol Pablo decía: todo lo que hice fue por la gracia de Dios. Lo que soy es por la gracia de Dios. Y nosotros de igual manera, hermanos, debemos decir: no es por nosotros, no por nuestra fuerza, no es nuestra inteligencia, sino que es el Evangelio obrando en nuestras vidas. Y si ahora tú has pecado y te has acostumbrado a esta vida de comodidad, a esta vida de cristianismo light, relajado, si te acostumbraste a eso, bueno, sí, estás en pecado, porque esa no es vida cristiana. La vida cristiana tiene costos y dificultades, tal como nos muestra el primer viaje misionero. Hay sufrimiento, hay dificultades. Y si estás acostumbrado a esta vida de comodidad, tienes momento para venir al trono de la gracia del Señor, arrepentirte y reconocer: ¿sabes qué? Mi vida cristiana súper relajada, súper light, pero necesito vivir mi vida nuevamente consagrada al Señor, entregada por completo, totalmente dedicada a Dios. Y entonces vengo y me arrepiento, y entonces me uno a los cristianos a través de todos los siglos, a vivir un mensaje real que viva para la gloria de Dios a través del sufrimiento, si es necesario, si el Señor así lo ha determinado. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias en este día, porque, Señor, así como los apóstoles, Padre, sufrieron y informaron de todas las grandes maravillas que tú habías hecho, nosotros, Señor, queremos vivir para ti, queremos servirte, queremos honrarte, glorificarte, y a veces vendrán sufrimientos, luchas, dificultades, Padre, y ayúdanos tú, Señor, a perseverar. A cualquiera de mis hermanos que aquí esté luchando, que esté sufriendo, que esté pasando alguna prueba, Señor, tú ayúdale para que pueda perseverar en medio del sufrimiento. Que recordemos las grandes promesas, Señor, y la esperanza que como cristianos tenemos. Que recordemos que el poder viene de tu evangelio, que el poder viene de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día sirviéndote y honrándote en todo. Te agradecemos, Dios, por este tiempo que hemos tenido y te rogamos que tú nos ayudes a seguir perseverando. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.